aprendemos de tu palabra, Señor, comemos de tu palabra, Señor. Y qué deleite, Señor, que este domingo, Señor, estamos saturándonos, deleitándonos en el consejo de tu palabra, Señor, aprendiendo, Señor, de la vida de Ezequías, Señor, aprendiendo, Señor, cada día a adorarte, a exaltarte, a alabarte, Señor, y también ahora a través de tu palabra, Señor, a seguirte conociendo, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo siga con nosotros, Señor, manifestándose en nosotros, Señor. Echamos delante de ti nuestras cargas, cualquiera que sea nuestra carga, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, para estar atentos todavía al consejo de tu palabra, Señor. Sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú cuidas de nuestra casa, Señor, y que no hay nada más importante, Señor, que el consejo de tu palabra para nosotros. Te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Fíjese que hoy quiero compartirle acerca de lo que decía el pastor. Es cierto, hay una gran crisis en el cristianismo. Hay una crisis de emoción, nada más es lo que digo, no generalizo, ¿verdad? Pero una gran parte es pura emoción. Decía un amigo pastor, es pura paja lo que se le da de comer a la oveja, literalmente hablando, y la oveja necesita pasto verde, necesita alimentarse bien, estar bien, porque la emoción es pasajera. La emoción pasa y después volvemos a la realidad, y creo que en estos tiempos la iglesia no necesita estarse moviendo por emoción, sino por una convicción. Nuestra convicción debe de ser firme en el Señor, nuestra convicción debe de permanecer firme aún en medio de los problemas, de la tempestad, de las situaciones que pueden ser muy adversas, ¿verdad? Pero nuestra convicción debe de estar firme en el Señor, si es que en verdad conocemos quién es Jesús. Y el tema se trata de eso. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿O cuál es el Jesús que conocemos? Porque allá afuera en el mundo conocen a un Jesús diferente que el que dice la Biblia que es. Allá afuera se conoce a un Jesús que tolera. Allá afuera conocen a un Jesús que no hay problema si la gente está pecando. Allá afuera se conoce a un Jesús tal vez que ya no hace milagros. Allá afuera se conoce a un Jesús carente de poder. Y mirando ahí, miro desde el término de que habla el profeta hasta que aparece Juan el Bautista, que son 400 años de un silencio donde Dios no habla nada al ser humano, y ellos tienen un concepto de Dios, ¿verdad? Pero imagínense cómo se distorsionó en 400 años, que Dios no habló nada más que la palabra que estaba escrita ahí a través de la ley de Moisés. Es lo único que ellos conocen de Dios, ¿verdad? Pero en 400 años, usted se imagina cómo ellos tenían el concepto acerca de quién era Dios. Bueno, entonces Dios tiene que enviar a Jesús para salvar nuestra vida, porque el hombre se ha perdido, se ha extraviado, lo que estudiamos hoy en la mañana. El hombre no quiere nada con Dios y tienen un concepto equivocado de Dios. Ahora podemos mirar desde aquí para allá afuera, ¿verdad? Y podemos tal vez entender por qué no lo conocen, porque a lo mejor no se congregan, porque a lo mejor no leen la Biblia, porque a lo mejor no hay tiempos de oración, no hay tiempos de aprendizaje, y ellos tienen un Jesús equivocado allá afuera. Pero yo pregunto, ¿cuál es el Jesús que conocemos en nuestra vida? ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿O lo conocemos de a oídas? Y quiero que vaya conmigo ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y me encanta esta historia porque Jesús puede entender que la gente hable acerca de él cuando no se le conoce. Pero ¿qué hay de nosotros que decimos conocer a Dios? ¿Qué hay de nosotros que llevamos años conociendo a Dios? Bueno, yo por lo menos desde 1989 que conozco a Dios o a Jesús de una forma, pero al paso de los años no me canso de conocerlo todos los días, lo sorprendente que sigue siendo, ¿verdad?
Mateo capítulo 16. No sé cuántos años tengas tú de decir que eres cristiano, no sé cuántos años tengas tú de tratar de conocer a Dios. Muchos estamos todavía como aquella vez que le compartí, no sé si recuerdas, sobre la casa de Abinadab, que era un hombre que tuvo la presencia de Dios, que conocía a Dios de una forma, sin embargo tuvo la presencia de Dios en su casa por 20 años y dice la Biblia que solamente se lamentaban porque ellos no conocían a un Dios poderoso, porque la casa de Abinadab y toda esa ciudad de Kiriat Jearim no conocían al Dios poderoso. Dice, todos se lamentaban solamente en pos de Jehová durante 20 años, ¿no? Sin embargo, vemos en esa historia que David, él conocía un poco más a Dios desde que era joven, desde que enfrentó al gigante, desde que yo creo que peleaba contra el oso y contra el león. Yo creo que él ya tenía un conocimiento más amplio acerca de quién era Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿qué tanto conocemos nosotros a Jesús? Mateo capítulo 16, voy a darle lectura del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Él es directo con los discípulos, Él es directo con nosotros en esta hora. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí me voy a detener un momentito para que apliquemos esa pregunta esta mañana de forma personal cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Si el Señor hoy nos tuviera que preguntar: ¿quién dices tú que soy yo? Dice por ahí un dicho: cada uno va a hablar como le haya ido en la feria, cada uno va a hablar como le haya ido en la fiesta, ¿verdad? Cada uno va a hablar según el compromiso o según la pasión que uno tiene acerca de conocer a Jesús. Entonces conocer a Jesús no basta, yo creo, una vida para poderlo conocer, porque, mande usted, la eternidad. O sea, es que es tan grande el Señor, pero mire, la Biblia nos deja puntos muy específicos acerca de quién es Jesús. Yo digo, depende de cómo tú conozcas a Jesús, es el tamaño de tu fe. Y dice Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, eso dice la gente porque no me conoce, eso hablan de mí porque no me conocen, pero dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora dice el Señor, le dice a Pedro: eres bienaventurado por lo que me estás diciendo, Pedro. Pero fíjese que mirando la historia de Pedro, es un chispazo nada más lo que sucede en ese momento en Pedro. Porque vemos más adelante, cuando a Jesús lo llevan preso, Pedro no ha entendido todavía quién es Jesús. Se ha dejado deslumbrar un poco, tal vez por la emoción, por lo que ha visto, pero cuando llega el momento de la verdad, todavía no comprende quién es Jesús. Acuérdese cómo es aquel momento cuando se van a llevar preso a Jesús. Dice que él sacó una espada y él quería solucionar las cosas en su entendimiento, como él creía que se tenía que solucionar. Y le dice el Señor: no es así, Pedro, no es así. Yo creo que le dijo: llevo 3 años contigo, caminando todo lo que has visto, y no has entendido quién soy yo, Pedro. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros caminando con el Señor? 10 años, 20 años, 5 años, 3 años, 2 años, no lo sé. Pero yo creo que a estas alturas ya debemos de saber quién es Jesús. Realmente el poder que tiene Jesús para actuar en nosotros. Le dice Jesús: bienaventurado eres, Pedro, porque te lo reveló mi Padre. Dice: y sobre ti edificaré la iglesia. Quiero que sepas, hermano, que cuando conocemos realmente quién es Jesús, nosotros somos parte de los que tenemos que edificar la iglesia sobre la tierra, conociendo
a ese verdadero Jesús. Hoy en día, ayer, no sé si ayer o antier, publiqué algo acerca de lo que dice mi pastor. Publiqué acerca de que muchos conocen a Bar Jesús solamente. ¿Ha escuchado la historia de Bar Jesús? Es algo nada más superficial, es algo nada más muy banal, porque ese Bar Jesús sacaba dinero por las cosas que hacía, ¿verdad? Y lo que traía y lo que él andaba haciendo. Pero muchos conocemos a un Jesús desde ese punto de vista, nada más momentáneo, y él es más allá de lo que podemos imaginar. Le dice el Señor a Pedro: bienaventurado eres porque te lo ha revelado mi Padre. Ahora yo pregunto si estamos siendo bienaventurados por conocer a Jesús. ¿Y qué es la bienaventuranza cuando se conoce a Jesús? Es la bendición que está de Dios sobre nosotros en medio de cualquier situación. Esa es una bienaventuranza, la bendición que viene del cielo sobre nosotros por encima de todas las cosas. En la bienaventuranza podemos ver el poder de Dios cómo se manifiesta. En la bienaventuranza podemos ver la provisión de Dios sobrenatural cómo se manifiesta. En la bienaventuranza podemos experimentar cosas que ojo no vio, que oído no oyó, las podemos experimentar en la bienaventuranza, en la bendición de Dios por conocer quién es Jesús. Ahora, retomando un poquito acerca de lo de Pedro, usted sabe, cuando se lo llevan preso le dice el Señor: no has entendido, Pedro. ¿Qué no entendemos de Jesús? ¿Qué nos hace falta comprender de Jesús? Y yo puse aquí unos puntos que quiero esta tarde ya, que realmente le conozcamos tal cual es, tal como se revela en su palabra para nosotros, tal cual dice el Padre que es Jesús. Y quiero que vaya conmigo para que sepa que Él sigue teniendo el poder sobre la naturaleza. Ese Jesús, el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Y Él lo manifiesta cuando camina sobre el mar. Vaya conmigo allá a Mateo capítulo 8. Mire, el Jesús de la Biblia, el Jesús que tenemos que conocer, el Jesús el cual tenemos que aprender a conocer cada día más, es este. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Voy a leer desde el 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús dormía. Y los discípulos estaban ahí en la barca. Dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No sé si es una pregunta con cierto reclamo, porque ellos ya han experimentado algo acerca del Hijo de Dios. Yo creo que lo primero que experimentaron ellos es cuando Jesús está siendo bautizado y se oye una voz en el cielo. ¿Usted se puede imaginar escuchar una voz en el cielo? Y que esa voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ellos ya habían escuchado algo, poquito, apenas empezaban a escuchar acerca de lo que era Jesús. Ahora, ellos están un poquito turbados, porque se ha levantado un viento, porque a lo mejor la barca se va a hundir, porque a lo mejor van a decir: vamos a morir ahogados. No sé si alguna vez a usted le ha tocado estar en el mar con grandes olas o con lluvia, cómo se levantan esas olas y tú miras para abajo y dices: no, hombre, si me caigo aquí me ahogo, ¿no? Bueno, los discípulos van y le dicen al Señor: Señor, sálvanos. Y el Jesús de la Biblia, el Jesús, el Hijo de Dios, el que tenemos que conocer todos los días, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, fíjese, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, se vuelven a maravillar de lo que acaba de hacer Jesús. Dice, se maravillaron y dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Quién es este Jesús? Y yo creo que Jesús les decía, con el hecho, con la obra que ha calmado los vientos y el mar, les está diciendo: yo soy el principio de todas las cosas, yo soy el creador de todas las cosas. Que aún dicen, se sorprenden porque dicen, aún dice, los vientos y el mar
le obedecen. ¿Te das cuenta quién es Jesús? ¿Por qué te abates, alma mía? A veces nos abatimos porque no estamos cimentados en una fe. Digo, yo sé que tenemos esa parte de la naturaleza, porque somos humanos, seguiremos siendo humanos hasta que estemos en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que cimentar nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios, para entender que Él sigue teniendo el poder de hacer cosas sobrenaturales. ¿Usted cree que el Señor no puede volver a calmar los vientos y la mar? ¿Usted cree que Él no puede volver a romper las leyes de la física cuando Él quiera? Él lo puede hacer para bendecirnos, para llamarnos bienaventurados por haber creído. Estaban los discípulos ahí, una parte de los discípulos dijeron, ¿el maestro resucitó? Llegaron y le dijeron, el Señor ha resucitado. Y por ahí usted ya sabe el nombre de este incrédulo, porque a veces somos tan incrédulos por no conocer a Jesús. Ahora, ¿qué cosas no vieron en 3 años los discípulos? No sé qué tan impresionante haya sido decirle a Lázaro, levántate y sal fuera, y que se levante. ¿Usted se puede imaginar ese acto? O por ejemplo, otro momento cuando toma tu lecho, levántate y anda. O a ver, ¿quién trae ahí panes y peces y los multiplicas y canastas llenas? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a lo largo de nuestra vida cristiana, por lo menos hemos experimentado una vez el poder de Dios sobre nuestra vida. Por lo menos una vez lo hemos experimentado. A lo mejor unos más, otros un poco más o un poco menos, pero por lo menos una vez hemos experimentado a ese Dios poderoso que calma los vientos y que calma las aguas todavía. Ese es el Jesús que tenemos que conocer. Por eso le dice el Señor, eso dice la gente porque no me conoce. Pero ustedes, hoy en día diría ustedes que cada domingo o cada jueves o cada miércoles o cada reunión, ustedes me están conociendo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le dijeron, el Señor resucitó. Dijo, no, pues si yo no lo veo, si yo no toco, si yo no meto mis manos ahí, entonces no. ¿Y qué hace el Señor? Fíjate, el Señor se le aparece y vuelve a hablar acerca de la bendición, de la bienaventuranza. Y dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Ahora, yo no vi a Jesús, les soy honesto, yo no sé cómo haya sido su físico del Señor, pero yo creo que era alguien muy bien parecido, alguien con mucha fortaleza por lo que caminaba, por la condición que él tenía. Pero a mí me basta entender lo que dice este libro acerca de Jesús para creer en él. Entonces, imagínate ese Jesús que necesitamos conocer, ese Jesús que les dice el Señor, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el chispazo, no, tú eres el Cristo. Bueno, pero ese chispazo se apagó, ¿verdad? Porque cuando se lo llevaron detenido, él sacó la espada, quiso solucionar las cosas en su forma de pensar y el Señor le dice, no has entendido todavía. ¿Y qué tiene que pasar en la vida de Pedro para entender quién es Jesús? Tiene que pasar un proceso de confrontarse su vida y de llorar amargamente para entonces poder entender quién es Jesús. Y sabes, en la mañana hablaba la pastora acerca de eso. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Siempre que hagamos morir los deseos de nuestra carne, la carne va a llorar amargamente. Porque la carne se resiste. La carne quiere estar en el deleite, decía mi hermano Paco, en la borrachera, en la fiesta, en las orgías, en las cosas que son en contra de Dios. Pero cuando tú doblegas a la carne porque conoces a Jesús, la carne se va a doler. Pero ¿sabes una cosa? El espíritu se va a gozar. Ahora, Pedro tiene que entender desde su amargura y desde llorar amargamente porque dice, no, yo no lo conozco. Fíjate, primero les dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y él como diciendo, no, pues tú eres el Cristo. Pero más adelante, tiempo más adelante, dice, no, yo ni lo conozco. Está negando al Señor. No, si tú eres uno de ellos porque andabas con él, te vimos con él, hablas como él. Dice, no, yo no lo conozco. Y entonces
viene el proceso de llorar amargamente para entender verdaderamente después quién es Jesús. Y tú miras, después de que llora amargamente él, tiene que entender quién es Jesús. Y entiende quién es Jesús y muere entendiendo quién es Jesús. Él ya entiende quién es Jesús y va a la muerte por Jesús. Fue llevado a la cárcel, fue encadenado, fue golpeado, pero él ya entendió quién es Jesús. Y ahora pongo otro ejemplo. Iba Saulo de Tarso camino a Damasco. Y camino a Damasco dice que una luz resplandeció sobre de él y cayó a tierra, y a partir de ese momento él entiende quién es Jesús. Fíjate, un momento nada más para entender quién es Jesús. No dice la Biblia que pasó mucho tiempo para que pudiera entender Saulo quién era Jesús, más lo que le dijo: ahora van a venir escamas, te va a pasar esto, vas a ir a tal lado. Pero fue rápido su proceso y entendió quién era Jesús. Otro ejemplo más de entender quién es Jesús: cuando Jesús va al pozo de Jacob y se tiene que encontrar con esa mujer de samaritana de la ciudad de Sicar, le dice: si supieras con quién estás hablando. Y entonces ella tiene que entender con quién está hablando, y entonces le dice: dame de beber esa agua, Señor, porque ella ya entendió con quién está hablando, ya entendió quién es Jesús. ¿Y tú y yo cuánto tiempo llevamos sin entender quién es Jesús? A veces nos complicamos tanto la vida por no entender quién es Jesús. Y yo creo que el Señor, como Él no puede violar nuestro libre albedrío, yo creo que le está diciendo: entiéndeme, mírame, voltea a verme, clama a mí, yo te voy a responder, confía en mí. Yo sigo siendo el que calma los vientos y los mares. Pero a veces nosotros, como no entendemos quién es Jesús, solamente complicamos más las cosas. Número 2, dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Jesús, el Hijo de Dios. Cuando te digan: pero tú ¿cómo lo haces? Jesús, el Hijo de Dios. No voy a tener miedo, porque Jesús, el Hijo de Dios, es mi Padre, es mi Dios, es mi Señor. Ahora, ¿sigue teniendo poder sobre la enfermedad? Sigue teniendo poder sobre la enfermedad. ¿Usted cree que Él no tiene poder sobre la enfermedad? Porque si llegáramos a pensar que Él no tiene poder aún sobre la enfermedad que tuviéramos, por ejemplo, en mi caso, si yo llegara a pensar que Él no tiene poder sobre el cáncer, estoy equivocado yo, porque entonces no conozco verdaderamente a Jesús. Y usted puede decir: pero ¿dónde está el poder de Dios en la enfermedad? El apóstol Pablo, él tuvo una enfermedad, un aguijón que lo molestaba, que le hacía la vida imposible, y lo único que le dijo al Señor: te debe de bastar mi gracia, te debe de bastar el entendimiento que tienes de mí, Pablo, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad, Pablo. Y entonces dice el apóstol Pablo: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque él ha entendido quién es Jesús desde que iba camino a Damasco persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces no podemos hacer a un lado lo que dice su palabra acerca de Jesús. Y yo les digo: ¿qué tanto conoces a Jesús? No, pues yo sí lo conozco, pastor. A veces me dicen: dime cuál fue el primer milagro, dime cuántos años caminó sobre la tierra. Y les empiezo a hacer preguntas que están aquí sobre la Biblia. No sé. Le digo: ¿ves cómo no conoces a Jesús realmente? Ahora, ¿Él sigue teniendo poder sobre la enfermedad? Sí. Vaya conmigo allá a Mateo capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Toda es toda, todo es todo, no hay más. Ese Jesús sigue sanando todo lo que Él quiere. Digo amén, yo estoy sano. Yo estoy sano. Aunque el médico diga lo, yo digo: yo estoy sano. Punto. Betsa está sana. Oramos por sanidad, está sana. Yo creo que Patti está sana. Yo lo creo porque sigo creyendo en ese Jesús. Dice: y él recorría todas las ciudades, dice, y le trajeron, y se difundió la fama
por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo milagros sobre la enfermedad, de verdad, porque Él es Dios. Él no cambia, no hay mudanza en Él. Él no dice una cosa como nosotros y después otra cosa, no, Él siempre es pasado, presente y futuro, sigue siendo Dios. Decía un pastor por ahí, ¿verdad? A lo mejor usted lo ha visto ahí ahora en las redes, dice, no le tengas miedo al futuro, porque en el futuro sigue siendo Dios. Cual sea el futuro, sigue siendo Dios. Entonces Él tiene poder de sanar todas las enfermedades, amén. Dice que por su llaga nosotros fuimos sanos. Por fe, yo lo creo. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero que se espera. Eso es fe. Entonces yo miro en fe, tengo convicción en mi fe, tengo certeza en mi fe, y va a llegar en su momento. Punto. ¿Por qué? Porque conozco a Jesús. Si yo no conociera a Jesús, ya estuviera yendo a las terapias con imanes, ya estuviera yendo a las terapias con alacranes, ya estuviera me tomando el agüita de no sé qué, porque cuando a veces no se cree en Jesús, mire, y es que esto es una realidad hoy en el cristianismo, cuando no se conoce a Jesús, se tienen alternativas aparentemente buenas. De verdad yo lo veo en la vida de muchos de mis hermanos. A nivel como cristianos, a veces como yo digo, híjole, a veces traen ahí que la pulserita roja para el mal de ojo, porque no conocen a Jesús. Hay hermanos, mire, hay hermanos cristianos hoy en día que siguen guardando un billete de $1 en su cartera para que les llegue dinero, porque no conocen al Jesús de la Biblia. Entonces por eso yo digo, ¿qué tanto conocemos a Jesús? Porque cuando conoces a Jesús dices, mi confianza está puesta en Él, mi confianza es ciega en Él. Yo camino ciegamente con Él, porque sé, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Entonces yo confío en Él, confío en Jesús plenamente. Ahora, Él sigue teniendo el poder aún sobre los demonios. Y los demonios son reales. Tan reales como tú y como yo nos estamos viendo en este día. Así son los demonios, tan reales. Pero Jesús tiene poder sobre los demonios. Vaya conmigo ahí en el versículo 16 de capítulo 8 de Mateo. Fíjese lo que dice. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Una ocasión cuando estaba ahí en la iglesia, ahí en Polanco, yo dudaba un poquito acerca del poder que tienen los demonios, pero lo tienen. Sí tienen poder. Resulta que, pero lo que dice su palabra es verdad. Conozco al Jesús de la Biblia, conozco a Jesús el Hijo de Dios y conozco la autoridad que me ha dado por conocerle. ¿Y sabes cuál es la mayor autoridad que tenemos por conocerle a Él? Su nombre, su espíritu y su nombre, porque eso trastorna todas las cosas. Y ahí en Polanco le voy a contar este testimonio del poder que tienen los demonios, pero el poder que tiene el nombre de Jesús sobre los demonios. Porque cuando digo en el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Jesús y Él está presente respaldando su nombre. Resulta que una hermana de ahí de Polanco, ¿te acuerdas, pastor, de ahí de la iglesia en Polanco? Una hermana, su mamá era bruja y llevaba 1 año diciéndome que fuera a comer a su casa. Mi mamá quiere que vayas a comer y mi mamá quiere que vayas a comer, pero yo decía, no siento paz de ir a comer, y como 1 año. Total que ya dije, bueno, también va a decir que no quiero ir, y como al año le dije que sí iba. Y entonces llegamos a una casa ahí por San Jerónimo, y cuando entré a la casa, una casa de, pues más o menos de gente media alta, ¿no? Porque tenían dinero las personas. Pero cuando llegué, la señora desde que llegué me clavó su mirada, de esas miradas que te matan. Entonces entré y dijo esta hermana, dijo, aquí está el pastor, y me volteó a ver y me dijo así, lo estaba esperando,
pero así su mirada me clavó y yo empecé a orar. Dije, no, dije. Y dice, me dijo así, le estoy preparando unos chiles rellenos. Dice, ¿le gustan? Le digo, no, sí, sí me gustan. Le digo, siéntese, me dijo. Me senté, estaba platicando, Betty se llamaba la hermana, estaba platicando ahí con Betty, tenía un niño. Entonces me empieza a contar Betty, ella era madre soltera, su niño tenía 1 año y ella se quedaba dormida y la despertaba el llanto de su niño como 2, 3 de la mañana y su niño estaba envuelto en la cobija abajo de la cama y ella no se explicaba cómo. Pero cuando ya me había dicho que su mamá era de las que leía la carta y así limpias y todo, dije, no, pues la mamá, ¿no? Y entonces me dice la señora, había un comedor así grande como para 10 sillas, muy grande el comedor de madera de la gruesa. Y entonces me dice, véngase a comer, me dice la bruja, ¿no? Entonces yo me siento, aquí en la esquina se queda su hija y ella queda de frente porque estaba trayendo la comida de la cocina. Y entonces pone los chiles y pone arroz y todo lo que lleva a la mesa. Y me dice, coma, pero me decía, coma, pero así como que quiero ver la reacción. Y entonces yo dije, no, le digo, oiga, le digo, ¿me permite orar? Le digo, es que yo no como sin orar. Y me dice, como quiera, me dice, pero así ya molesta. Le digo, sí, sí voy a orar. Entonces agarro y me pongo a orar y cuando empecé, lo primero que dije, Señor, en el nombre de Jesús, de repente golpeó así la mesa, ¡pah! Y me dice, que te calles, hijo, y con puras groserías. Y en eso cuando yo levanto la mirada así que estaba orando, que ella me dice que me calle, mire, vive Jehová, que le digo verdad de lo que le estoy diciendo. Yo pensé que eso que uno ve en las películas es una película, no, es tan real las manifestaciones del enemigo. Una silla de madera de esas gruesas, alguien le agarró la silla hacia atrás y haga de cuenta que la jaló así. Se fue así inclinada la silla y se pegó hasta allá, hasta la pared. Y entonces cuando yo vi eso, yo seguí orando y de repente haz de cuenta que la volvieron a aventar, que me la aventaron y volvió a llegar así a la mesa y me empezó a decir una de groserías, que me callara esto, pero ya no, yo sabía que no era ella. Y me acordé del Jesús que yo conozco. El Jesús que calma los vientos, que calma las tempestades, el Jesús que sana, el Jesús que echa fuera, el Jesús de lo que acabo de leer, dice, y le trajeron los endemoniados. Entonces le digo, en el nombre de Jesús, le digo, te ordeno que te calles. Y me decía que no me callara. No le miento, se volvió a ir la silla para atrás y el foco se bajaba, se subía. Yo se lo estoy resumiendo, fueron como 3 horas. Se bajaba, se subía. Llegó un momento en que me quiso dar miedo. Que les soy honesto, uno ve esas cosas y dice, esto no es juego. Entonces llegó un momento que me quiso dar miedo y lo único que hice fue cerrar mis ojos y decirle, Señor, no permitas que el temor se apodere de mí, Señor. No permitas que el miedo me llene de lo que estoy viendo, Señor. Porque si el miedo se apodera de mí, Señor, tu nombre, así me acuerdo en mi oración, tu nombre, Señor, va a ser vituperado en esta casa. Le digo, dame fuerzas, y me puse a orar y volví a agarrar fuerza y no le miento, la señora me vomitó, hizo todo un cochinero la señora, como 3 horas le estoy contando todo esto. Al final, lo único que yo quería es que ella confesara que Jesús era el Señor. No lo quería hacer, no lo quería hacer. Al final lo hizo y dije, aquí se acabó todo. Porque cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, Él llega y toma autoridad donde sea que sea. Él llega y se manifiesta como el Señor de señores y ella lo confiesa y de repente el foco ya se quedó estático. Vive Dios que lo que le voy a decir, yo vi cuando ella confesó al Señor de la cocina, salió una sombra negra así, que recorrió todo así, todo así, todo así, todo así, todo así, y se fue por la puerta. Dije, wow, Señor. Y mi cabeza quedó patinando varios días de lo que yo había visto. No, es que ahorita me puedo reír, pero te lo aseguro que si has estado viviendo ahí, no, el miedo se apodera porque estás viendo lo sobrenatural. Pero cuando miras a Jesús dices, no, el Hijo de Dios está conmigo. Y aquí dice la palabra, mira, dice en el versículo 16, dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Tú te puedes imaginar cómo irán esos endemoniados? ¿Qué manifestaciones tenían esos endemoniados? Pero dice, Jesús hizo ahí milagros, el gadareno.
ese endemoniado, que la manifestación que tenía, pero todo eso ellos lo vieron, los discípulos vieron lo que hacía Jesús, porque Jesús siempre estaba con sus discípulos, les estaba enseñando, les estaba diciendo, aprendan quién soy yo. Por eso Pedro dice, tú eres el Cristo, pero fue un chispazo. Ahora quiero decirte esta tarde que no sea por un chispazo que conocemos a Jesús, que sea algo todos los días, 24 horas del día, que volvamos a la pasión de escudriñar su palabra, de leer su palabra, de entender su palabra, que volvamos a una pasión por estar orando, por estar en comunión con el Espíritu Santo. Como decía la pastora en la mañana, ¿y qué si pasa una muchacha 90, 60, 90 o un joven igual 90, 60, 90? ¿Qué vas a hacer? Aunque reviente, aunque de dinero, de lo que sea, pero ¿qué vamos a hacer cuando vengan esas situaciones? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la tentación? El Señor Jesús oraba y dice, no los metas en tentación, Señor, que no venga la tentación, pero la tentación está ahí, todos los días está la tentación, en la televisión, en las redes sociales, en la calle. ¿Y qué vamos a hacer si no conocemos a Jesús? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a caer, vamos a fracasar, vamos a tropezar. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro, dice, no has entendido, no has entendido. Dice, ¿a poco crees que si no le digo a mi padre, él manda ahorita una legión de ángeles? Dice, pero no has entendido, Pedro. Ahora yo pregunto, ¿ya entendimos? Dice el Evangelio de Juan que procuraban matar a Jesús. Fíjate, los mismos líderes religiosos procuraban matar. Les dice Jesús, porque ustedes quieren hacer las obras de su Padre, porque yo he venido del cielo y les he revelado el cielo y les he hablado lo que se habla en el cielo. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendemos el lenguaje de Dios? ¿Por qué no entendemos quién es Jesús? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Porque no hay un amor verdadero. Porque cuando se ama verdaderamente, genuinamente a una persona, ahí está. Me gozo de los años que llevan de matrimonio Paco y Rosy. Me gozo de los años que llevan pastor y la pastora. Me gozo de los años que llevan en su matrimonio. Y se los puedo asegurar que se siguen conociendo cada día, que no dejan de conocerse. Entonces esa pasión debe de estar en nuestra vida para conocer quién es Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Escudriñando su palabra. Así de fácil, así de sencillo. Un día puse el ejemplo, ya le dije yo cuántos años me aventé en primero de secundaria hasta que pasé, porque no entendía las matemáticas, no entiendo las matemáticas hasta hoy. Si tú me pones una raíz cuadrada no la sé hacer, reprobaría el examen, pero si me preguntas acerca de lo que dice Jesús, sí lo puedo entender. Sí entiendo su palabra, no es difícil entender su palabra, no es difícil entender quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Por eso dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Jesús que yo conozco hace milagros, el Jesús que yo conozco provee, el Jesús que yo conozco levanta, el Jesús que yo conozco perdona, el Jesús que yo conozco me llena de su poder. Ese es el Jesús que yo conozco, el Jesús de la Biblia. Yo dije, yo no quiero pasar 20 años como la casa de Abinadab, nada más quejándome por mi culpa, con los nopales allá atrás, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre. Dije, no, yo conozco a Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que les dice el Señor. Conozcan quién soy yo, entiendan quién soy. Pedro entiende quién soy yo. Hermano, no te dejes hasta el último momento, hasta llorar en la amargura para conocer a Jesús. Hoy podemos conocerlo sin estar llorando en la amargura. Hoy podemos conocerlo en la situación cual sea que tengamos en este momento. Lo podemos volver a voltear y ver y conocer a Jesús, y que Él sigue siendo el Hijo del Dios viviente. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres. ¿Somos bienaventurados esta tarde al conocer a Jesús? ¿O necesitamos conocerlo todavía un poco más?
Nunca nos vamos a cansar de conocerlo. Hasta que Él venga, yo creo, lo seguiremos conociendo. Cada que el pastor nos enseña o cada que predicamos, prediquemos a Jesús, enseñemos a Jesús. La gente debe de conocer a un verdadero Jesús. La gente allá afuera, tú le preguntas a un borrachito que si conoce a Dios y te dice que lo conoce. Entonces, ¿ese es el Jesús que él conoce? ¿Un Jesús que se emborracha? ¿Un Jesús que se droga? ¿Un Jesús que adultera, que fornica? Es un Bar Jesús. Yo le digo, conocen a Bar Jesús, no a Jesús, no al Cristo, no al Hijo del Dios viviente. Entonces, amado hermano, pongamos nuestra mirada otra vez en Jesús. He aquí, son tiempos difíciles, creo yo, y decía el pastor ahorita, ¿qué nos espera el año que entra? ¿Qué se avecina el año que entra? ¿Qué no se avecina? Y voy a terminar con esto porque yo ya sabía, creo que a usted sí se lo comenté o a algunas iglesias lo comenté, yo ya sabía que Donald Trump iba a ser presidente. ¿Se acuerda que se lo comenté? Entonces ahora viene una guerra. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Nuestros hijos necesitan conocer a Jesús cada día más. Nuestros nietos necesitan conocer a Jesús. Nuestros enemigos necesitan conocer a Jesús. Nuestros vecinos necesitan conocer a Jesús. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de nuestra vida, a través de mi testimonio, a través de mis palabras, a través de las obras que yo haga. Tienen que conocer a Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que valorarnos si en este momento realmente reflejamos a Jesús en nuestra vida. A veces es bien triste allá cuando salimos a evangelizar en Culiacán y que yo también salgo y tocamos casa por casa, la gente no quiere conocer al Jesús que les predicamos. Yo le digo, ¿por qué? Oh, pues conozco tal, tengo un amigo, familia cristiana y son bien hipócritas, aquí puras groserías, mujeriegos y todo. Digo, es que no conocen al verdadero Jesús de la Biblia. Entonces acuérdense que usted y yo fuimos llamados para que se conozca el reino de los cielos y tenemos ese privilegio. Qué suave que Él nos escogió para que conozcan su reino por nosotros. Dice, no, yo conozco a Satanás por ti. Así a veces me decían así la gente cuando andaba mal, conozco al diablo pero por ti. Y dice, pero digo, hoy conocen a Jesús por mí. Hoy deben de conocer a Jesús por mí y yo camino en la convicción de quién es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo Redentor, es el Cristo Salvador, es el Cristo que sana, es el Cristo que rompe cadenas, es el Cristo que da libertad, es el Cristo que trae paz en medio de la tormenta, es el Cristo que trae su shalom sobre nosotros en medio de la tormenta. Y se apareció Jesús a ellos, Judá, y les dijo, shalom. Shalom. Y otra vez les vuelvo a decir, shalom. Amén. Entonces conozcamos a Jesús tal cual es el Jesús de la Biblia. No vas a poder conocer a Jesús si no lees la Biblia. Te animo a que lo conozcamos. ¿Quiénes dicen que soy yo? Yo diría hoy, tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Sigues siendo el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces te animo, hermano, a que no perdamos de vista el poder que sigue teniendo el Señor y que actúa sobre nosotros ese poder. Nos ha delegado su poder, nos ha dejado su nombre, nos ha dejado su Espíritu Santo. Y dice, y las obras que yo hago, dice, ustedes las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando conoces a Jesús, aún haces las obras mayores. El otro día, y ahora sí termino con esto, yo lo digo, yo lo viví. Solo una vez he visto resucitar a un niño y hasta casi yo me espanté, pero lo hice. Y no lo digo por mí, yo esto, no, es Él. Una persona que yo no conocía, era una amiga nada más, era madre soltera y su niño estaba muy grave, no podía ni respirar, y me acuerdo que estábamos ahí varios reunidos ahí y de repente el niño hizo eso y dejó de respirar. Se había llamado a la ambulancia, la Cruz Roja no llegó, la Cruz, estaban llorando ahí y yo vi cómo lloraba esa mujer por su niño, que me quebrantó mi corazón. Y entonces oré por ese niño y le dije, Señor, si tú quieres, dale vida a este niño, Señor. Resucita a este niño, Señor, para que crean en ti, Señor. Mire, llegó la Cruz Roja como a los 20 minutos, el niño no respiraba y de repente empezó a respirar. Y dije, gracias, hasta yo me espanté.
Pero hoy que lo veo desde ya años después, digo, Señor, ¿cómo tienes ese poder todavía? Y ese es el poder que tenemos cuando conocemos a Jesús. Dijo, las obras que yo hago ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre, pero ustedes van a hacer las obras mayores. Y solamente conociendo a Jesús podemos hacer ese tipo de obras mayores. Amén. Cierre sus ojos ahí un momento, amado hermano. Le animo a que conozca a Jesús. Le animo a que vuelva a apasionarse por Él. Pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Mira por tanto de dónde has caído. Mira en qué momento dejaste de interesarte por Jesús. Mira por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a enamorarte de Él, vuelve a tu primer amor. ¿Dónde caímos? ¿Dónde nos desanimamos? ¿Dónde dejó de ser interesante conocer a Jesús todos los días? Mira, cuando lo conocemos, quiero que sepas que cuando se levante el viento y la tempestad, ahí va a estar Él para decirte: aquí estoy. Cuando venga la aflicción, te va a decir: confía en mí, aquí estoy. Cuando se levanten contra ti, te va a decir: confía en mí, aquí estoy. Pero necesitamos conocerlo más todavía, cada día. Vuélvete a leer, vuélvete a apasionar por su palabra. No pierdas tus tiempos de oración. Qué hermoso fue esta mañana. Mira, oramos 1 hora, parecía que oramos 10 minutos. Y nos aventamos 1 hora en ese deleite, en un mismo sentir. Dice el libro de los Hechos, y todas las cosas las tenían en común. Y la principal cosa que tenía en común la iglesia era conocer a Jesús, hablar de Jesús. Sus pláticas eran hablar de lo que Jesús había hecho. Eso lo tenían en común, y dice la Biblia, y el Espíritu estaba con poder sobre de ellos, y hacían milagros en el nombre de Jesús, y hacían señales en el nombre de Jesús. Es que cuando tú conoces a una persona y te enamoras de esa persona, quieres conocerla a lo más íntimo, quieres llegar y conocerla en lo más íntimo. Así quiere el Señor que le conozcamos otra vez. Si dejamos de interesarnos, dile: Señor, me voy a volver a apasionar por ti, Señor. Me voy a volver a apasionar por conocerte, Señor. Mira dónde te quedaste. Y di otra vez, Señor. Y cuando venga el momento, vas a darte cuenta que su poder está sobre tu vida. Y que cada que digas en el nombre de Jesús, Él va a estar presente ahí respaldándote. En el nombre de Jesús. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y ahí estaba Jesús respaldándolo. Así Él quiere respaldarnos, pero quiere que lo conozcamos. Que cuando venga la tentación, le digas: Señor, guarda mi corazón, fortaléceme. Y ahí va a estar en el nombre de Jesús: Señor, dame la salida, así como a José. Y ahí te va a dar la salida el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Ahí va a estar Él presente. Y cada que tú y yo invoquemos el nombre de Jesús, Él se hará presente y traerá salvación. Vuélvete a enamorar. Yo me quiero enamorar cada día más de Él. Y aquí vengo pronto, dice el Señor. Y es que cuando conoces a Jesús dices: ven pronto, Señor, ven. No le dices: no, Señor, espérate tantito, dame chance. No, ya lo conoces: ven pronto, Señor, amén, ven pronto. Y yo digo: Señor, ven pronto, Señor.
Yo le digo a mis hijos, ya conocen ustedes a Jesús. Ven pronto, Señor. Dile, ven pronto, Señor. Yo quiero que vengas pronto, Señor. Qué hermoso va a ser estar en tu presencia, Padre. Un cuerpo nuevo, una tierra nueva. Ya no enfermedad, ya no llanto, Señor. Ya no muerte, Señor. Ven pronto, Señor. Pero mientras llega ese momento, Señor, yo quiero conocerte más, Señor. Díselo tú al Señor. Vamos, díselo ahí al Señor. Yo te quiero conocer más, más.